heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Tu amor me devolvió la vida. Eres rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Aleluya. Tú me levantas. Eres rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Aleluya. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Oh. Shabbat Shalom a todos, bendiciones. El Eterno les continúe bendiciendo grandemente, amados. La bendición del Padre que sobre sus vidas en este día especial. Shabbat Shalom a todos.
Le damos la gloria al Padre Eterno por esta oportunidad que nos brinda de poder unirnos, de poder estar compartiendo de su sagrada palabra, de su sagrada escritura. Le damos realmente qué bendición grandísima para poder seguir avanzando de acuerdo a su voluntad. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde grandemente. Vamos a estar en este tiempo de oración para entrar en este estudio de la Haftará, de esa porción de los escritos, esa porción de los profetas. Démosle gracias al Eterno. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu comprensión, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu piedad en nuestra vida, Señor, por dar esa gracia inmerecida sobre nosotros, Señor. Colocamos en tus manos nuestra vida delante de ti, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada, que tú eres la vid, nosotros somos el pámpano y apartado de ti nada podemos hacer, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder conocer cada día más de la Escritura, de tus instrucciones santas, Señor. Gracias por el hermoso sacrificio que hizo nuestro Adón, nuestro Señor, Yeshua en ese madero, Señor, derramando cada gota de sangre por nosotros, que a través de sus méritos, Señor, fuimos injertados en tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, te damos por nuestra familia, por cada miembro de la congregación Sion, Señor, por cada amigo, por cada hermano en la emuná, en la fe, que nos escucha, Señor. Te pedimos que los sigas bendiciendo a ellos, a su familia, Señor. Gracias por la oportunidad de permitirnos vivir, Señor, de permitirnos nacer en este país, en Colombia, Señor, o en los países en los cuales nos están escuchando, Señor. Oramos por sus autoridades, que en medio quizás de sus desaciertos, Señor, te pedimos que les des sabiduría, que se levante, Padre amado, el deseo de la ética, de la moral, de hacer las cosas correctas, Señor. Colocamos en tus manos, Señor Padre amado, el presidente de la República, Iván Duque, y su familia, su equipo de ministros. Colocamos en tus manos el Congreso de la República, Padre Celestial, que sea trabajando en pro del beneficio de este país, Señor, sin intereses particulares y sobre todo con una ética, Señor, y una moral. Te pedimos en especial por la ciudad de Cartagena, por el alcalde William Dauchaman, por su familia, su secretario de gobierno, por el consejo distrital, por el gobernador Vicente Ver, su familia, la asamblea departamental, su equipo de secretarios, Señor. Y te damos gracias, Señor, por podernos reunir a cada vez más escudriñar tu palabra, pero a pedirte que nos ayude a poder obedecerla. Te damos gracias en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Bien, amados, que el Eterno realmente le continúe bendiciendo poderosamente, grandemente para su gloria y para su honra. Hoy tenemos un estudio bastante interesante, como siempre, realmente. Como siempre, el Señor nos permite poder ir conociendo cada vez más de su palabra, ir avanzando de acuerdo al conocimiento que Él nos ha permitido tener, pero sobre todo teniendo un corazón dispuesto para corregir, para caminar, para seguir avanzando de acuerdo a lo que Él ha establecido realmente a la luz de su palabra. Entonces, vamos a ir compartiendo lo que es directamente la escritura para que podamos ir mirando todos los aspectos que vamos a estar conociendo en este pasaje, en la Haftará número 11, basado en lo que es la relacionado con la Parashá Vayigash, y tenemos lo que es en Ezequiel 37, que va a ser directamente el estudio que vamos a estar haciendo hoy, a la cual le pedimos al Eterno esa sabiduría para poder exponer su palabra de acuerdo realmente a su voluntad, de acuerdo a su escritura, no a nuestras propias apreciaciones ni a lo que queremos, lógicamente de pronto que las cosas se den, sino a lo que el Señor estableció y poder hacer las correcciones respectivas y el crecimiento realmente en conocer cada vez más de su palabra. Ahí tienen la presentación de la Haftará número 11,
Vayigash. Vayigash tenemos, lógicamente, ya nuevamente para que vayamos repasando, tanto aquellos que están en el curso de hebreo como aquellos que no han podido estar por circunstancias personales, laborales. Tenemos ahí, ustedes comienzan a ver lo que alcanzamos a ver, cómo está la palabra, cómo se escribe. Vayigash, Vayigash es la pronunciación, ahí lo ven, se lo estoy señalando en el cuadro. Okay, tenemos la letra Baf, okay, con lo que es el pataca abajito, que son los Nikud, que es el sonido vocálico de la A. Tenemos lógicamente la Yod con el Hirik, que es el sonido vocálico. Recuerden que a derecha, a izquierda con el sonido vocálico I. Tenemos lo que es la Gimel con el patak, con el sonido vocálico A, y tenemos la Shin. Entonces ahí dice de derecha a izquierda Vayigash, Vayigash. ¿Qué significa Vayigash? Y se acercó o arrastró. Se acercó o arrastró. Ese es el significado realmente. Está basado en Ezequiel 37. Vayigash es el nombre de la paracha. Lo coloco siempre ahí en para que tengamos referencia a la haftará que estamos alineando a la paracha. ¿Ok? Más que todo. La paracha es el capítulo 37. Quiero también mostrarle algo a ustedes para que vayamos cada vez más acercándonos a todo lo que es la parte de la escritura. Ahí tenemos un listado que se le ha enviado a cada uno de ustedes, donde pueden ir haciendo el orden, directamente el orden del número de lo que es la parte de la paracha. Recuerden que las parachas son porciones bíblicas de estudio, especies de devocionales en orden que se dan con respecto a lo que es la Torá, y las haftará son las conclusiones que se dan más que todo en la época en la cual se le impedía al pueblo del Eterno leer realmente la Torá. Entonces ellos leían los escritos y los profetas. Entonces tienen el orden, tienen el nombre en hebreo, la pronunciación en hebreo, la traducción. Estamos en el 11, Vayiga, que significa y se acercó. ¿Ok? Está prácticamente el contenido a partir de ayer, desde el Génesis 44, verso 18, hasta Génesis 47, verso 27. Y la haftará que toca es Ezequiel 37, desde el 15 al 28. Nosotros vamos a hacer todo el análisis de todo el capítulo. Ahí ustedes lo están observando. Vamos aquí a hacer una señalización, una rayita, para que sepan aquí. Esa es la que estamos lógicamente trabajando en esta semana. Siempre es importante que tengamos ese orden, para que ustedes se den cuenta que estamos trabajando en orden, y que ustedes pueden encontrar inclusive algunas diferencias. Por ejemplo, si ustedes bajan este documento, en este documento tenemos aquí algunos aspectos interesantes. Entonces tenemos aquí Vayigash, se acercó, coincide lógicamente el capítulo, pero acá en la Haftará Sefardí se lee primer libro de Reyes, capítulo del 1 al 12, y se complementa con un texto del Nuevo Testamento, Beri Hadashah, que es Romanos capítulo 11. Eso para que sepan, porque de pronto ustedes, de acuerdo a la información que pueden conseguir por aparte, van a pensar que estamos leyendo de pronto el capítulo. Y mira que en el anterior se leyó Ezequiel 37 en este orden. Entonces siempre bueno, por eso es importante que tengamos esa unidad a nivel de la congregación para ir caminando todo el mundo igualitico, porque en las redes sociales te van a conseguir directamente mucha información, y esa información precisamente tiende a hacer fraccionamiento dentro de lo que se enseña en lo que es la congregación. Entonces, esto para que se den cuenta que puede haber algún tipo de diferencia. Esta información es un cuadro que he tomado del hermano Eric Rodríguez Mendoza, el hermano Eric Rodríguez Mendoza, y esta es otra información tomada de otra fuente. ¿Okay?
Entonces, por eso es muy importante que tengamos esos puntos de referencia que nos van a ayudar a tener mayor claridad en muchos otros conceptos. ¿Okay? Entonces, para que lo tengan ahí siempre en cuenta y podamos caminar. Lo mismo sucede con los calendarios, porque hay algunas diferencias de pronto de un día, de unos días. Entonces, eso se va a dar, siempre se va a dar. Lo importante es que nosotros estemos alineados con lo que en la congregación se está determinando para no desfasarnos, para no salir o estar haciendo cualquier otro tipo de estudio, sino mantenernos en esa unidad. Realmente es muy importante. Y así van a encontrar mucha información, muchísima información. Bien, aquí entonces empezamos con hasta la 11. Hay mucha tela que cortar, como se dice. Entonces, pidiéndole al Padre que nos ayude a poder dar este tipo de enseñanza. Bien, vamos a leer la hermosa palabra del Eterno en el nombre poderoso de Yeshua. En la Ezequiel 37 del 1 al 5, en la Biblia textual, tercera edición. Dice, la mano de Adonai, aquí vemos las cuatro letras Yud, Het, Vav, Hei, YH, VH, equivalente para nuestro abecedario, vino sobre mí y me llevó a Adonai en espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran numerosísimos en el gran valle y por cierto secos en gran manera. Y me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y respondí, oh Adonai, solo tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oí palabras de Adonai. Así dice Adonai a estos huesos. Adonai Elohim, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra. Ayuda a tener un corazón contrito y humillado. Un corazón, Señor, humilde, un corazón prudente, un corazón sabio, Señor. Que tu palabra, que tu Torah no se quede solamente en mi mente, sino que baje a mi corazón, Señor. Y que mi comportamiento sea adecuado, Padre amado, y que la gente pueda ver que tu palabra, tus instrucciones, tu Torah ha calado en nuestros corazones, Señor. Tu palabra dice que la letra mata y el espíritu edifica, Señor. Permite, Señor, que el conocimiento que tú has permitido que tengamos acerca de la Escritura baje a nuestro corazón, Señor, para poder realmente actuar conforme a tus principios, para poder hablar conforme a tu palabra, a poder expresarme con sabiduría, con amor y con respeto, Señor. Que seamos, Señor, realmente hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor. Y que nos ayudemos unos a otros a avanzar en el conocimiento de tu palabra. Coloca en tus manos la vida de mis hermanos que están escuchando y que van a escuchar esta enseñanza. Coloco en tus manos mi vida, nuestras familias, para que seas tú guiándonos a la verdad en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Bien, amados. Entonces, aquí arrancamos para poder ir trabajando todo este tema interesante de Ezequiel, ¿no? Entonces vemos el libro Ezequiel, como siempre tratamos de darle una perspectiva de todo quien está escribiendo el libro. El autor es Ezequiel, aproximadamente la fecha es 593, 573 antes de Cristo, antes de Mashiach. Ahí nos damos cuenta que Ezequiel está en plena cautividad en Judá, en Babilonia. Judá está cautivo de Babilonia. El tema clave es la destrucción y restauración de Jerusalén. Las palabras clave son juicio, bendición, responsabilidad moral individual. ¿Okay? Ahí tenemos la referencia bibliográfica, que siempre es importante colocarla enseguida o al final. El autor, ahí lo ven bien, Yehezkel, o algunos dicen Yehezkel. Aquí nuevamente lo hago con el fin de poder también aprovechar y aprendido muchas cosas más. Ustedes saben que todo lo que eran la mayoría de los lenguajes que se originaron desde la parte fenicia, de la parte de la Mesopotamia,
tenían más que todo consonantes. El idioma hebreo, que son idiomas semíticos, tenía solamente consonantes. Ya después prácticamente se le fue agregando lo que son los nikudot, o los puntos diacríticos con sonidos vocálicos, porque muchos del pueblo que regresaron después de la cautividad de Babilonia habían inclusive durante esos 70 años, habían perdido hasta el idioma. Se habían prácticamente mezclado con todo este tema de lo que vivieron en Babilonia. Entonces ahí vemos en lo que de alguna manera podemos interpretar desde derecha a izquierda. Ustedes ven directamente ahí la yod, ¿verdad? Y ven ahí la shva, ¿ok? La shva directamente, que tiene el sonido de la e. Tienen la het, lógicamente también con el segol, con el sonido de la e. Tiene un sonido que nos ocurre normalmente en el español, que es la TZ, el asadi, con el sonido de la shba. Tiene lógicamente lo que es la kof, que es un sonido como Q o K, por el serek. Tenemos inclusive la alef y la lamed. ¿Okay? Entonces ahí ven ustedes de derecha a izquierda lo que Yehezkel, que es Ezequiel. El autor, cuyo nombre significa Dios fortaleza, es identificado como el sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Aunque esta identificación ha sido puesta en duda, no parece haber razones para dudar de ella. Probablemente Ezequiel formaba parte del sacerdocio sadoquita, el cual alcanzó prominencia con las reformas de Josías, año 621 a.C., antes de Mashiach, preparado del sacerdocio durante el reinado de Joacim. Fue deportado a Babilonia, ¿okay?, en el año 597 a.C., antes de la era común, y asentado en Tel Aviv, ¿okay?, su nombre muy conocido, junto al río Kebar, cerca de Nippur. Su ministerio coincide brevemente con el de Jeremías. Este es un tema interesante porque vemos que Ezequiel está profetizando en medio de la cautividad, en esa, digamos, diáspora, dispersión que tienen allá en Babilonia, y Jeremías está acá prácticamente todavía en la tierra de Jerusalén. Pero coinciden, son contemporáneos, pero cada uno en un espacio geográfico diferente, pero con la misma función como instrumento del Padre para poder exhortar al pueblo para que regresara a la obediencia a las instrucciones del Señor. Ya vemos ya un detalle muy interesante entre Ezequiel y Jeremías. Bien, el trasfondo: el joven Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia a los 11 años. Y aquí nos damos cuenta que Ezequiel está profetizando, exhortando, consolando, edificando, lógicamente, ¿en dónde? En Babilonia. En Babilonia. O sea que él no está profetizando en Judá ni en Jerusalén, sino en Babilonia. Y le está hablando, lógicamente, al pueblo cautivo en Babilonia, ante la destrucción de Jerusalén. El tema de su profecía es precisamente la destrucción de dicha ciudad, la profecía sobre las demás naciones, el juicio sobre el pueblo, el regreso de los exiliados, el futuro glorioso y la restauración de Israel. Se destaca en estilo narrativo ordenado y coherente. Aquí ven las referencias: hindubiblia.org, Ezequiel-1. Ahí la ven, la referencia bibliográfica. ¿Bien? Ezequiel vivió en la misma época que el profeta Jeremías. Era hijo de Buzi, de linaje sacerdotal. Fue llevado cautivo a Babilonia junto con el rey Joaquín de Judá en el año 597. Es decir, aquí nos damos cuenta que si bien todo el proceso de la deportación completa de Babilonia tenemos como referencia el año 586 antes de Cristo, antes de nuestra era común, podemos nosotros dar a entender que eso viene de un proceso mucho más atrás. Inclusive algunos hablan del 605. O sea, fue un proceso lógicamente por etapa hasta culminarse en el año 586, que es el punto de referencia que tenemos nosotros. Recuerdan que el reino del norte, que mantuvo el nombre de lo que era Israel, con las 10 tribus, con lo que era directamente las 10 tribus, fue tomado por lo que era Asiria en el año 722, y aproximadamente ya después, o sea, esta profecía
entre Jeremías y Ezequiel, seguirán dando casi 120, 130 años después que ya el reino del norte fue llevado, deportado a Siria. Se vendió prácticamente entre todo el tema de las naciones, y después también Judá comenzó a desobedecer mucho más las instrucciones del Eterno, y eso trajo como consecuencia que en el año 536 se terminara de cumplir toda la deportación hacia Babilonia, pero entendemos nosotros que se quedaron todavía personas dentro de lo que era realmente Jerusalén. Entonces Judá fue llevado cautivo, no todos fueron llevados exactamente allá, pero quedó una desolación acá en Jerusalén. Pero para que tengan una connotación histórica, más o menos en el año 605 empezó todo este proceso. Este es muy importante manejar. Yo siempre le he explicado un concepto que se da en la historia que se llama anacronismo. Y a veces nosotros ubicamos unos hechos históricos o una interpretación bíblica en un contexto que no se está dando. Y eso se tiende mucho a utilizar para tratar de forzar, lógicamente, una interpretación bíblica a lo que la persona quiere que la gente escuche. Ahí es donde está importante. Aquí cuando ustedes se reúnen con nosotros, la idea es que no se le enseñe lo que ustedes quieren escuchar, sino lo que la palabra realmente está diciendo. ¿Ok? Si después de eso, bueno, se cumple la función, bienvenido sea. En ese sentido, siempre es necesario que todas las personas que podamos nosotros compartir aquí la escritura, el compromiso es con el Eterno y con su palabra, no con lo que la persona quiere realmente escuchar, porque si no regresaríamos nuevamente atrás. Ustedes se dan cuenta que las personas buscan lugares donde se les diga lo que ellos quieren escuchar, no lo que la Torá está diciendo. Por eso es muy importante manejar el concepto de cuál es el concepto de anacronismo y cuál es el concepto de eisegesis. Sabemos, amados, que todos tenemos esa falencia en mayor o menor proporción, pero que el Eterno nos puede ayudar para poder realmente exponer la palabra y exponer también los argumentos a la luz de la hermenéutica para poder hacer toda la interpretación. Entonces ya tenemos que en el año 605 se comenzó todo ese proceso hasta de pronto un punto de partida 586, que ya ustedes lo conocen, y de ahí viene la culminación de toda la deportación. Entonces ahí ocurren los primeros reinos a nivel mundial. Bueno, aparte de todo lo que eran los fenicios, toda la región de Mesopotamia se constituyó entre los acadios, después vienen los asirios, después se produjo el tema de Babilonia, después de los medo persas, después prácticamente los persas, hasta ir avanzando, después inclusive viene el tema de los griegos, después vienen los romanos. Se dieron cuenta todo ese proceso de los reinados que comenzaron a cautivar o a entrar a meter en cautiverio a muchas personas de las naciones vecinas. Todo ese tema es interesante. De ahí tenemos que manejar qué conceptos se manejaba en esa época y qué escenario estaba en esa época, aún en el escenario bíblico, aún en el escenario histórico, para no introducir algo que no estaba en ese momento dándose, porque ahí cometemos un anacronismo. Entonces, el afán de nosotros, o el afán que debe existir entre nosotros, es poder interpretar acercando a la palabra, a la luz de la palabra, aunque esa palabra nos pueda confrontar, aunque esa palabra de pronto cuando encontremos, nos demos cuenta que estamos equivocados y nos toca lógicamente hacer la corrección necesaria. Pero nunca buscar forzar los textos bíblicos para que digan lo que yo quiero que digan, porque ahí así se comete un error muy grave y muy peligroso dentro de la enseñanza de la escritura. Entonces ahí tenemos que tener eso, cuidado al leer el texto bíblico, cuál era el escenario que se estaba dando en ese momento, para no trasladar hechos futuros a un escenario que ni siquiera se conocía directamente el concepto como tal. Y lo hemos explicado inclusive con el tema del cristianismo en ese concepto, cómo se puede estar cometiendo un anacronismo cuando no se estaba dando ese momento ni se había creado la circunstancia o la denominación religiosa en ese momento, y es posible que podamos cometer esos errores. Yo le decía una vez a ustedes que de pronto la gente decimos que los chichas eran colombianos, o de pronto los aztecas eran mexicanos. Hay que ver que en ese momento muchos de ellos murieron sin saber
que existía, lógicamente, ese tipo de gentilicio porque no había la institución o la nación creada con ese mismo nombre. Y a pesar que estaba en ese mismo territorio, lo que podemos nosotros decir, digamos, los chichas que fueron, estuvieron en el territorio que hoy es Colombia. Esa es la mejor manera, porque o si no cometemos esos errores y que nos los van a cobrar aquellas personas que sí son más estudiosos que nosotros. De pronto el común denominador de la gente que a veces nos está escuchando, de pronto no lo tiene de claridad, pero aquel que de pronto se dedica a escucharnos y que tiene un conocimiento histórico, lógicamente va a creer que no tenemos la preparación adecuada y que estamos haciendo argumentos fuera del contexto en ese momento. Y esto se da muchísimo en muchas de las líneas que se dan dentro del conocimiento de la escritura. Y se da también con nosotros en ese sentido. Y yo también lo puedo comentar. Entonces tratamos siempre de ubicarnos para poder no forzar los textos para que digan lo que yo quiero decir, porque si ya hemos comprendido eso que venía de tiempo atrás y lo seguimos utilizando para defender mi posición, entonces no estamos haciendo nada, tenemos que mirar qué dice la escritura, qué nos está confrontando y corregir y seguir avanzando. Entonces eso es muy importante saber, lo hemos aprendido con el tema del Nuevo Testamento, de Brit Hadashah, que fue prácticamente, digamos, terminado de escribir de pronto en el año 90 después de Cristo, o en el año 100 y más o menos en el año 200 se fue organizando. ¿Verdad? Se fue organizando. Eso implica que yo no puedo decir que cuando Pablo decía toda escritura es inspirada por Dios, no puedo decir que Pablo se estaba refiriendo al Antiguo y Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito en ese momento, o por lo menos no había sido recopilado. Entonces Pablo lo que tiene en sus manos es el Tanakh, o por lo menos tiene la Septuaginta, por lo menos que era solamente lo que nosotros conocemos, la gente mayoría Antiguo Testamento. Entonces cuando Pablo dice toda escritura es inspirada por Elohim, por Dios, se está refiriendo a la escritura que en ese momento él tiene a su mano, porque si decimos que él se refería al Nuevo Testamento, le estamos cometiendo precisamente una intención de anacronismo, porque no lo tenía en esa época. Espero que me esté explicando, que yo me dé a explicar en lo que se refiere. Y así podemos cometer muchos errores. Y si no tenemos ese concepto claro, a veces podemos escuchar personas que están cometiendo ese error y también podemos caer en lo mismo. Entonces hay un detalle que es muy interesante. Por ejemplo, muchos de las literaturas que son rabínicas y del judaísmo ortodoxo fueron después más o menos alrededor del año 250 después de Cristo. Eso quiere decir que la más antigua es la Mishnah, 250 antes de Cristo. Es decir, que todo el evangelio, todo lo que es antiguo, inclusive el mismo Nuevo Testamento, es primero que toda la literatura rabínica que ustedes escuchan hoy en día. Eso implicaría que yo, para poder acercarme mucho más a conocer de la palabra, lo primero que debo conocer es lo más antiguo, y lo más antiguo es la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque a veces de pronto hay personas que se tienden de pronto a ir mucho más a los extremos. Esos pueden ser referencias de pronto en consultas investigativas, pero siempre tenemos que hacer la claridad. ¿Por qué? Porque hay personas que en medio de esa pasión se van hacia el otro extremo y comienzan entonces leyendo Kabbalah, comienzan leyendo todo y piensan que toda esa literatura de índole oral y de tradiciones rabínicas a veces terminan dándole mayor autoridad que lo que es realmente la Torá, la misma palabra. Ahí se comete ese error. Entonces, para que ustedes tengan referencia, la Mishnah, que es uno de los más antiguos escritos rabínicos, o lo que es del año 250 antes de Cristo, antes de Mashiach, es decir, que aún el mismo Nuevo Testamento es mucho más antiguo. Entonces, eso requiere que le demos mayor autoridad a lo que está en la Torá, en la palabra, que los demás pueden ser puntos de referencias bibliográficas que son muy interesantes, que son valiosas, pero que de alguna manera tenemos que centrarnos en lo que es lo más adecuado, lo que es lo más correcto en ese momento, ¿no?
en esa oportunidad de conocer cada vez más de la palabra del Eterno. Ok, entonces permaneció, como dice ahí, la ciudad de Mesopotamia llamada Tel Aviv, cerca de Nippur, en Caldea, a orillas del río Cobar. 5 años después, a los 30 de edad, Elohim, Dios lo llamó al cargo de profeta, 30 años. Mires ese detalle, 30 años, es la edad donde se consideraba de alguna manera que había llegado a una, digamos, a una madurez para poder ejercer un tema ministerial. Esto es muy importante porque ustedes se dan cuenta que hoy en día la gente de pronto voy a utilizar la palabra fascina. De pronto cuando los niños predican, etcétera, etcétera, y el profeta, es maravilloso ver lógicamente a los niños en ese sentido, pero no colocarlos de pronto desde el punto de vista con la función, porque la escritura dice, no siendo un neófito, y necesita que ese niño que está conociendo más de la palabra, que se ve que ha dado ese paso que el Señor le ha dado, y lo paso a paso, llevándolo hasta que y constituyendo en ese hombre que predique la escritura, que predique la palabra, para que de alguna manera no se trunque de manera abrupta ese proceso que el Señor quiere empezar con esos niños que hoy en día a veces vemos que colocan, que predican, y que son cosas maravillosas, pero es lo importante que se lleve para poder alcanzar también una madurez emocional, lógicamente la madurez espiritual que se consigue realmente con los años. Entonces, la misión de Ezequiel consiste en combatir la idolatría, la corrupción por las malas costumbres y las ideas erróneas acerca del pronto regreso a Jerusalén. Para consolar a su pueblo, predicó la esperanza del tiempo mesiánico. ¿Okay? Aquí está la referencia del hermano José Huille, ese el último parrafito pequeñito, el comentario de Ezequiel. Entonces, te dan cuenta, hay aspectos personales, aspectos de referencias bibliográficas para que se pueda identificar. El llamado de Ezequiel tuvo lugar en el 593, usted, quinto año de reinado de Joaquín. La última fecha que se menciona en uno de sus oráculos corresponde al año 571, lo que permite suponer que su ministerio se extendió durante 20 años. La muerte de su mujer ocurrió el día en que comenzó el sitio de Jerusalén en el año 587. Se dan cuenta aquí el tema interesante que culminó en el año 586, por eso es la referencia de la deportación completa hacia Babilonia. Exiliado con el segundo sitio a esa ciudad, escribió los que habían permanecido allí sobre su inminente y total destrucción. Parte del texto fueron aparentemente escritas tras la caída de Jerusalén. ¿Ok? Bien. El contenido, la personalidad de Ezequiel refleja una fuerte tendencia mística, importante saberlo, la inmediatez de sus contactos con el Espíritu, sus visiones y la frecuencia con que las palabras del Señor descendían sobre él. Lo vinculan tanto con los antiguos profetas contemplativos como con los profetas clásicos. Sus experiencias espirituales también constituyen una anticipación de la actividad del Ruach del Espíritu de Santidad en el Brit Hadashah en el Nuevo Testamento. Puede ostentar con todo derecho el título de carismático. El mensaje de Ezequiel fue dirigido al desmoralizado remanente de Judá exiliado en Babilonia. La responsabilidad moral del individuo puede considerarse su tema principal. La responsabilidad colectiva no cubre ya el pecado individual. Cada persona debe reconocer su cuota de responsabilidad en la calamidad nacional. Cada individuo es responsable de su propio pecado. Es el peso acumulado de los pecados de la gente lo que ha contribuido a romper el pacto de Elohim de Dios con Israel, y cada uno lleva sobre sí una parte de la culpa por el juicio que condujo al exilio babilónico. En el libro se distingue fácilmente 3 secciones: el juicio de Judá, el juicio de las naciones paganas, las futuras bendiciones que recibirá el pueblo de Dios, que normalmente tiende a ser la estructura de casi la mayoría de los libros de los profetas. 2 cuestiones teológicas que interactúan en el pensamiento del profeta. En su doctrina sobre los seres humanos, Ezequiel destaca la responsabilidad individual. El que hará más que pecar, esa morirá. La responsabilidad individual.
Por otro lado, hace énfasis sobre la gracia divina en el nacimiento de la nación. Aquí estamos siempre en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, siempre se ha hablado de gracia. Eso no es un concepto que viene de Pablo, ni mucho menos, ni tampoco de decir la persona, no es que tenemos el tiempo de la gracia. No, el tiempo de gracia siempre ha existido. El arrepentimiento del remanente fiel entre los exiliados dará lugar al renacimiento de Israel, que resurgirá de los huesos secos de sus muertos. El Espíritu Divino los conducirá a una nueva vida, con este énfasis en la regeneración por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Ezequiel anticipa la doctrina neotestamentaria sobre el Espíritu de Elohim, especialmente la del Evangelio de Juan. Ahora está la referencia respectiva. Bien, importante nosotros ir corroborando ya desde la estructura bíblica un contexto más específico de lo que está hablando Ezequiel. Y la primera parte es poder leer, si estamos en el capítulo 37, a qué se refería, por lo menos dónde empieza todo el proceso de Ezequiel, y es precisamente el capítulo 1. Dice, el año 30, el cuarto mes, a 5 días del mes, aconteció que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos fueron abiertos y vi visiones de Elohim de Dios. A los 5 días del mes, el año quinto, de la deportación del rey Joaquín, miren todo lo que va narrando, el cronista, ¿no? El cronista va narrando el hecho histórico. El rey Joaquín, el sacerdote Ezequiel Ben Buzi tuvo revelación expresa de Adonai en la tierra de los caldeos, Babilonia, junto al río Quebar. Ahí estuvo sobre mí la mano de Adonai. Entonces vemos la ubicación, él se encuentra ya cautivo, está directamente en Babilonia, dentro de los caldeos, y está ahí, después ya habían pasado prácticamente alrededor 5 años de la deportación del rey Joaquín. Entonces ya estamos ubicados, él está en Babilonia, está recibiendo esa visión de parte del Eterno. Mira lo que dice Jeremías 52 del 1 al 11, reinado de Sedequías. Era Sedequías de 21 años de edad cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Ibna, e hizo lo malo ante los ojos de Adonai, conforme a todo lo que había hecho Joacim, porque a causa de la ira de Adonai sucedió eso en Jerusalén y Judá, hasta que los hechos de su presencia, pero Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y en el 9º año de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, Nabucodonosor, aquí tenemos exactamente el hecho. Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Algunos hablan de que es Nabucodonosor II. Y acampó contra ella y levantaron torres de asedio de alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11º de rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, el hambre era aguda en la ciudad, hasta no haber pan para la población. Entonces, mientras los caldeos rodeaban la ciudad, los babilonios, se abrió brecha en la ciudad y los soldados huyeron de noche por la puerta entre las dos murallas, junto a los jardines reales, y partieron rumbo al Arabá. Pero el ejército caldeo persiguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Jericó, una de las ciudades más antiguas, junto a Ur y a Uruk. ¿Ok? Son las ciudades más antiguas que se conocen. Mientras todo su ejército disperso ya lo abandonaba. Prendieron pues al rey y se lo llevaron al rey de Babilonia, que estaba en Ribla, en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él. Y el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías ante sus propios ojos. Y también en Ribla degolló a todos los príncipes de Judá. Y el rey de Babilonia le arrancó los ojos a Sedequías y lo engrilló y lo hizo llevar a Babilonia y lo metió en la cárcel hasta el día en que murió. Tremendo ese pasaje. Y lo que sigue diciendo el capítulo 52. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, el año 19º de reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén
Nabuzaradán, capitán de la guardia, que servía en la presencia del rey de Babilonia, y quemó la casa de Adonai y la casa real y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Esa fue la destrucción del templo. Y el ejército caldeo y las órdenes del capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Por eso cuando viene Esdras, Nehemías, Zorobabel, en orden, Zorobabel, Esdras, Nehemías, lo que comienzan a construir precisamente la casa de Adonai, el templo y las murallas. Y dice, y Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó en cautividad una parte de la gente humilde del pueblo, una parte, y el remanente de la población que había quedado en la ciudad, junto con los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia. ¿Ok? Y el resto de los artesanos. Aquí hay un tema interesante, que aún había dentro del pueblo judío personas que se iban a favor del rey que estaba cautivo. Lo mismo sucedió inclusive en la época de los macabeos, que habían personas judías que se fueron a favor de lo que fueron los griegos y los sirios. Y el resto de los artesanos. Pero otra parte de entre los más pobres del pueblo los dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, como viñadores y labradores asalariados. Es decir, una parte de los más pobres del pueblo y se quedaron ahí. Ustedes saben que cuando llega nuevamente cuando llega Nehemías, ellos encuentran ya, todavía ya hay personas que quedaron ahí alrededor de Jerusalén, pero la ciudad estaba siempre eh, destruida por completo. Esto es interesante. Fueron cautivos una parte grande. Ustedes se dan cuenta que dice la escritura que gente de mucha inteligencia, de mucho conocimiento, de posiciones altas y algunos pobres. Pero los más pobres los dejaron prácticamente ahí mismo en todo el sector de Jerusalén. Mira Jeremías 28. Y quiero que vayamos alineando todo esto a lo que vamos a ir aprendiendo hoy. Dice, en aquel mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el mes quinto, sucedió que el profeta Ananías ben Azur, que era de Gabaón, me habló en la casa de Adonai delante de los sacerdotes y de todo el pueblo diciendo, ¿ok? Diciendo, así habla Adonai Sebaot, Dios de Israel, y dice, rompo el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Adonai que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Miren lo que está diciendo este hombre, que es el profeta Ananías. Está diciendo que a partir de que se toman los utensilios de la casa del Señor, solamente van a pasar 2 años y que él con su palabra decretada o declarada piensa que va a ser que eso, digamos, se vuelva atrás y se va a regresar nuevamente los utensilios. Ojo con lo que voy a estar leyendo aquí de Jeremías 28. Y dice, y haré volver a este lugar a Jeconías, ben Joacim, rey de Judá, y a todos los exiliados de Judá que han ido a Babilonia. Dice Adonai, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. Mira, y está utilizando el nombre del Eterno. Dijo pues el profeta Jeremías. Dice, amén, así lo haga Adonai. Cumpla Adonai tu profecía, haciendo que los utensilios de la casa de Adonai y todos los cautivos vuelvan de Babilonia a este lugar. Sin embargo, ojo, esto quiero que lo identifiquen claritico. Él viene, Ananías, y da una profecía muy bonita. Él dice, viene y decreta, como es la costumbre de muchos hoy en día, que piensa que con el decreto que ellos lanzan se va a cumplir. Pero lo que él decreta es algo bonito, es decir, que en 2 años va a regresar lo que es los utensilios y va a regresar el rey y la cosa volverá a la normalidad. Es una profecía muy bonita. Me gusta mucho lo que dice Jeremías. Jeremías
Aquí mira lo que dice. Dijo pues el profeta Jeremías, amén, así lo haga Adonai. Cumpla Adonai tu profecía, haciendo que los utensilios de la casa de Adonai y todos los cautivos vuelvan a Babilonia, a este lugar. Es decir, ¿qué mejor uno desearía que lo que dice Jeremías, que lo que tú estás diciendo se haga verdad? Que en 2 años solamente regrese el pueblo a su tierra y que de alguna manera todo vuelva a la normalidad. Eso es algo bonito. Cuando la persona te dice algo de pronto de su corazón y sale muy, muy bonito y dice, bueno, amén. Que el Señor permita, si es su voluntad, que sea así. Porque quizás lo que está diciendo es algo muy bonito y lo que la gente quiere en ese momento escuchar. O sea, lo que la gente quiere escuchar es eso, lo que dice Ananías. ¿Verdad? Lo que Ananías, o sea, que no es de ahora que la gente siempre quiere escuchar. Aún Jeremías, muy sabio, muy prudente, dice, oye, si eso que tú estás diciendo de tu profecía es así, amén, que Adonai así lo oí pensar, que es profecía, dice, profetizar la palabra de tal profeta será reconocido como uno que en verdad ha enviado. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo de la cerviz del profeta Jeremías y lo rompió. O sea, el tipo altivo. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así dice Adonai. Todos los dos están utilizando la palabra. Jeremías, un poco más prudente, utilizando el texto bíblico, y Ananías, como parece estos profetas de esta época, así dice Adonai, así dice el Señor, así dice, y Jeremías utilizando la escritura. Así, dentro de 2 años, vuelve otra vez Ananías y dice, así dice Adonai, así dentro de 2 años romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que lleva al cuello a tantas naciones antes de 2 años. Y el profeta Jeremías se fue por su camino. Mire las dos circunstancias que se está dando. Uno que está hablando de su corazón y otro que está tratando de interpretar la profecía que ya han dado con anterioridad los profetas. ¿Sabes? Esto es muy interesante. La pregunta es, ¿cuál de las dos profecías la gente normalmente tiende a escuchar? La que va ligada al corazón, la que gente quiere escuchar. Entonces, hay cosas que a uno le puede gustar o agradar, pero lo más seguro que no venga de parte del Señor. Porque esto está ligado a la obediencia del Eterno, de lo que el Señor estableció en su palabra. No lo que a mí me parece o lo que debe ser, sino lo que Él ha ordenado a través de la luz de su palabra. Entonces Jeremías se fue para no discutir con Ananías, para no discutir con Ananías. Después que el profeta Ananías rompió el yugo de la cerviz del profeta Jeremías, o sea, fue un poquito grosero la palabra de Adonai, llegó a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías y dile, así dice Adonai, yugos de madera has roto, pero has hecho en lugar de ellos yugo de hierro, porque así dice Adonai Sebaot, de los ejércitos, Dios de Israel. Yo he puesto un yugo de hierro sobre la cerviz de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y ellas le habrán de servir, incluso las bestias del campo le he dado. Entonces el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías, oye ahora, oh Ananías, Adonai no te ha enviado. Y tú has hecho que este pueblo confíe en la mentira. Por tanto, así dice Adonai. He aquí yo te quito de sobre la faz de la tierra. En este año morirás, porque has proferido rebelión contra Adonai. Miren lo tremendo. Rebelión contra Adonai. Es decir, ¿qué es la rebelión a Adonai? Cuando yo estipulo algo que el Señor no ha ordenado. Cuando yo estoy diciendo algo que el Señor no ha dicho. Eso también se llama idolatría. Rebelión contra Adonai. Es impactante. La pregunta que yo le puedo hacer de lo que estaba profetizando Ananías, ¿era bueno o era malo para la perspectiva de la gente? Era muy bueno. Era muy bonito. Era agradable. Aún Jeremías al principio dice, amén. Ojalá sea así. Pero sin embargo te digo otra cosa. Que lo que dicen los profetas anteriores a mí y a ti es otra cosa. Esto es maravilloso, man.
Esto es maravilloso, porque Jeremías está confrontando la profecía de Ananías con lo que ya se había estipulado anteriormente. Y si esa profecía no estaba alineada a la ordenanza que el Señor está estipulando, eso se constituía como rebelión en contra de Adonai. Esto es impactante, amor. O sea, por eso uno tiene que caminar con cautela, porque no es lo que yo pienso, es lo que el Señor ha determinado. Ha determinado. Y esto es impactante ahí. Y dice, y en el mes séptimo de aquel mismo año, el profeta Ananías murió. El profeta Ananías murió. ¿Qué tal? ¿Cómo lo reciben ustedes esta palabra, man? O sea, el hecho el gran compromiso que tiene uno de enseñar la palabra, no solamente lo que se enseña a nivel de la congregación, sino que tú quizás que le estás enseñando a otros, que le estás enseñando a otras personas. Cualquiera de ustedes tenemos que estar bien sustentados a la luz de la palabra, a la luz de la escritura, y no abusar muchas veces de esa gracia, porque eso se constituye contra rebelión. Cuando yo hago algo que el Padre no ha ordenado, o que el Padre nos ha dicho a través de la escritura, eso se constituye como una rebelión. Y esto hay que caminarlo con mucha cautela. La escritura dice, no hay maldición sin causa. No hay maldición sin causa. Usted ve la escena inclusive muchas escenas que hay intenciones, entre comillas, correctas, pero intenciones que no están ligadas a la palabra. Correctas desde el punto de vista humano, pero incorrectas desde el punto de vista de la escritura. A un levita que vio que se estaba cayendo el arca y metió la mano para que no se cayera. Era una intención humana quizás correcta, pero era una intención incorrecta desde el punto de vista de la obediencia a la palabra. O sea, no caminar a la ligera. Es lo que el Señor dice, es lo que está estipulado en su palabra y es lo que yo debo hacer por lo que Él estableció en su palabra. Este es un compromiso grande que tenemos nosotros al exponer la palabra, porque ya no es religión sino obediencia y aún es relación con el Padre en nuestra vida. Imagínense, amado, no solamente es colocarnos aquí, sino el saber estipular lo que el Señor ha determinado a la luz de su palabra. Mire lo que sigue diciendo acá. Aquí le digo, el 32 dice, oráculo de Adonai que recibió Jeremías en el año 10º de Sedequías, rey de Judá, año 18º de Nabucodonosor. En aquel tiempo el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso. El profeta Jeremías estaba preso, dice ahí la escritura, estaba completamente preso. Dice, sitiado en el atrio, preso en el atrio de la guardia de la casa del rey de Judá. Sedequías, rey de Judá, lo había encarcelado acusándolo. Tú has profetizado diciendo, así dice Adonai, yo entregaré esta ciudad en mano del rey de Babilonia para que la conquiste. Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que será entregado sin falta en mano del rey de Babilonia, que le hablará cara a cara y sus ojos verán sus ojos. Y hará llegar a Sedequías a Babilonia y allá estará hasta que yo lo visite. Si combatía a los caldeos, nos irá bien, dice Adonai. Entonces, Jeremías le está advirtiendo a ellos que no vayan a pelear en contra de los babilónicos, contra los caldeos. Sin embargo, ellos van y te se dan cuenta en qué termina toda la circunstancia de la muerte de este rey. Inclusive, también termina en lo que es totalmente el cautiverio, ¿no? El cautiverio de gran parte del pueblo. Esto es muy importante, amados, que podamos nosotros interpretar. Aquí ven ustedes el tema cronológico que siempre muchas veces se lo colocamos. Está Ezequiel y Daniel son los profetas que están ya en la cautividad
en ese momento. Y el preexilio antes está por lo menos Jeremías, está acá. Jeremías con Ezequiel son contemporáneos. Jeremías con Ezequiel son contemporáneos. ¿Ok? Parte inclusive de Ezequiel con Daniel, inclusive también, ¿no? Con esos tres profetas. Lo único que Jeremías todavía está acá, él lo hace de preexilio, y en el exilio directamente en Babilonia está Daniel y está Ezequiel. Ya después de posexilio, es decir, ya cuando ellos regresan, aparece Ageo, Zacarías y Malaquías, lógicamente está en lo que es Esdras y Nehemías, ¿no? Son los 70 años de cautiverio, y ustedes se dan cuenta que Ananías hablaba solamente 2 años. Miren lo que dice, miren todo este pasaje, todo lo que hemos hablado para llegar a Ezequiel 37. Todo lo que hemos hablado, hermano, para poder dar en que el desarrollo de la enseñanza sea lo más adecuado y de pronto más comprensible. El Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, del 1 al 7. La mano de Adonai vino sobre mí, y me llevó Adonai en espíritu, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo el derredor. Y aquí que eran numerosísimos en el gran valle, y por cierto secos en gran manera. Y me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y respondió, oh Adonai Elohim, Yuhet Bahet, solo tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y dile, huesos secos, oí palabra de Adonai. Así dice Adonai Elohim, a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Adonai. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras profetizaba hubo un ruido, y le digo aquí un estremecimiento, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Estamos hablando, si ustedes se dan cuenta, más adelante, con la paracha que se va a enseñar hoy, que hay una escena muy interesante que está alineada lógicamente a Ezequiel 37, y es el encuentro de José con sus hermanos. Lógicamente José, que representa a Efraín y a Manasés, en este caso Efraín, y todos sus hermanos, inclusive hermanos de lo que era Judá, representa lo que es todo el reino del norte, y José, perdón, representa todo lo que es el reino del sur, sus hermanos, y José representa todo lo que es el reino del norte, y se van a unir, Por eso, esa paracha que está en Bereshit 44 hasta 47, tiene que ver mucho con Ezequiel 37, porque ahí viene la unidad entre estos dos palos, cada uno. Y es el encuentro que tiene José, que representa el Efraín, precisamente, Manasés, contra todos los que vienen de lo que inclusive parte de esas tribus, de esas 10 tribus, y es la unión entre estas dos naciones. Todavía no se ha dado la separación, pero el punto profético impactante que se da en Ezequiel 37. Lucas 4:1 dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del Jordán y fue impulsado por el Espíritu al desierto. Hechos 8:39 dice, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, pero prosiguió gozoso su camino. Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo despertarán, y da gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará luz a los espíritus. Jeremías 7:2 dice, párate a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Y di, oí la palabra del Señor, todos los de Judá, lo que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes,
oh tierra, 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 oye la palabra del Señor. La forma como en este momento el Padre, lógicamente, hablaba a sus profetas. Mateo 13, 1:19 dice, aquel mismo día saliendo Jesús de la casa, se sentó a la orilla del mar y se le juntaron grandes multitudes, por lo cual, subiendo a una barca, se sentó y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa y le hablaba muchas cosas en parábolas, diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar y cuando se iba sembrando, unas semillas cayeron junto al camino y llegaron a las aves y se las comieron. Otras cayeron en los pedregales donde no tenían mucha tierra y brotaron pronto por no tener tierra profunda, pero salido el sol se quemaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre los espinos y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una ciertamente a 100 por uno, otra a 60 y otra a 30 por uno. El que tiene oído, oiga. Apocalipsis 11 dice, pero después de 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Todos estos textos hacen referencia a la forma como el Señor guiaba a través de su Ruach HaKodesh, a la forma como el Señor hablaba a través de medios de pronto de parábolas, a través de analogías, lógicamente, y también a la forma como el Señor iba a levantar, dando vida a nosotros a través de su Santo Espíritu. Ezequiel 37, del 8 al 14, dice, y mirando yo aquí tendones y carne crecieron sobre ellos, y los cubrió la piel por encima, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu, así dice Adonai. Adonai Elohim, ven de los 4 vientos, oh espíritu, ven de los 4 vientos, oh espíritu, dice ahí la escritura, y sopla sobre estos muertos para que vivan y profetice como me había sido mandado. Y profeticé como me había sido mandado. Y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron. Dijo luego, hijo de huesos son la carne. Estamos del todo perdidos. Por tanto, profetiza y dile, así dice Adonai Elohim, oh pueblo mío, he aquí yo abro vuestros sepulcros y os hago subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. ¿Ok? Él nos da vida, estamos nosotros muertos en delitos y en pecados. Es decir, estamos muertos cuando desobedecemos las instrucciones del Señor. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, Él nos da vida a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santidad, pero nos injerta en su pueblo a través de Mashiach, a través de Cristo. Oh pueblo mío, sabréis que yo soy Adonai, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra propia tierra, y sabréis que yo, Adonai, he hablado y lo he cumplido, dice Adonai. Dice Daniel 11:4. Pero cuando se haya levantado su reino, será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. ¿Tá? Daniel profetizando inclusive en Babilonia. Lo libraré del poder del Seol, lo derrimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. La promesa del Padre de levantar a su pueblo, derramando lógicamente el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, e injertando a través de los méritos de Yeshua, de Jesús, en ese madero. Entonces, la reunión de Judá e Israel está en Ezequiel aquí. Y vino a mí palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Está haciendo la claridad. Esa imagen, ese momento en la cual José se une con sus hermanos. Allá, ¿en dónde se unen? Precisamente estando José, lógicamente, ¿dónde está José? En Egipto. O sea, José el Efraín está en Egipto. Y se va a reunir con quién? Con sus hermanos que son Judá. Esto es impactante, hermano.
Dice, júntalo luego uno con otro como un solo palo, para que se una en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten diciendo, no nos dirá qué quiere significar eso. Dile, así dice Adonai, Elohim, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré junto con el palo de Judá, y haré de ellos un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano, delante de sus ojos, y les dirás, así dice Adonai, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y los recogeré de todas las partes. De pronto la interpretación o la traducción es, yo tomo a los hijos de Israel de entre, dice inclusive, de entre los gentiles donde fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su propia tierra, y haré de ellos una nación, y en la tierra y en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos, y nunca más serán divididos en dos reinos. Este es muy importante. Es decir, el efecto que estaba haciendo, cuando ven la imagen, Judá y Efraín, que los vas a unir, todo se va a completar cuando venga, lógicamente, la restauración de todas las cosas, que es Mashiach, que es Cristo, en su segunda venida. Hay algo que es muy interesante que vamos a ver aquí. Mire, viene en lo que es la intención. Aquí usted ve directamente lo que es Beatá Ben Adán, Kalehat es Ehad Ujot. Dice, tú, oh hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Judá y los hijos de Israel y sus compañeros. Toma pues otra vara y escribe sobre ella, dice, para José, para de Efraín, toda la casa de Israel y sus compañeros. En el versículo 17 hay algo que es interesante. Dice, Bekarat Otan Ehad el Ehad. La expresión clave es esta que está aquí. Voy aquí a señalarse. Aquí está. Inclusive, podemos inclusive señalar hasta aquí también. Ehad let Ehad. Entonces dice, la una con la otra. Esto quiere decir un palo en otro palo, o una unidad en otra unidad. Eso nos da a entender que el Efraín, que cuando se unan, se estén uniendo en esta parte, y que es muy importante, implica que cada uno tiene que mantener lo que es por naturaleza. Es decir, el Efraín mantiene su Ehad como palo, y Judá mantiene su Ehad, su unidad, como palo. Después, cuando venga Yeshua es que va a hacer toda la restauración para que exista completamente la Ehad entre los dos. ¿Por qué le digo yo esto? Porque una de las cosas que se puede dar en todo este proceso, que la gente está buscando la identidad de lo que es la emuná, ojo, la identidad en la emuná y en todo lo que se mezcla del mesianismo y las raíces hebreas. Hay gente que es de Efraín, pero de alguna manera se esfuerza para perder y ser Judá. Cada uno de estos dos tiene que estar vinculado a la obediencia a la Torá, pero cada uno de ellos mantiene una identidad de lo que es Efraín y lo que es Judá. ¿Qué sucede? Y se da normalmente con Efraín, con el Efraín que está llegando hace tiempo. Que el Efraín que hace tiempo viene y trata de trasladar algo que es netamente de Judá hacia ellos. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Las tradiciones se respetan, y sobre todo las tradiciones de Judá, porque es hermano mayor, pero son tradiciones de Judá. Y no se puede, lógicamente, el Efraín no puede estar forzado a mezclarse en la tradición de Judá, sino que deben tener unidad en lo que es la Torá del Eterno. Porque si viene el Efraín, está regresando a su identidad en la Torá, su identidad no es parecerse a Judá,
sino parecerse a lo que está en la escritura. Entonces, por eso algunos se vuelcan a practicar Kabbalah, a hacer algunas tradiciones, y eso ya es peligroso. Porque en vez de frenarse en lo que para mí es correcto, algunos inclusive terminan tristemente en el judaísmo rabínico, porque se afanan y no saben lo que es la identidad en la escritura, pero manteniendo lo que es Efraín, sino que piensan que su identidad en la escritura es hacer todo lo que Judá hace. Recuerden que ya Judá viene con tradiciones marcadas por ellos mismos a partir del año 250, que fueron tradiciones en el Talmud, tradiciones en la Mishnah, en el Midrash, y eso es respetable porque son tradiciones de ellos y que son de pronto de algunos rabios y no son respetables. Pero ese Judá, cuando el Efraín viene y trata de parecerse a Judá y no a la verdadera emuná, que es lo que tiene que tener coincidencia, ahí viene el problema. Por eso uno en este proceso, como en todos los procesos, tiene que caminar cuidadosamente. Yo espero que yo me esté de alguna manera explicando en lo que le estoy diciendo en este instante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí el término que se está viendo es que ya Efraín, que conoció lógicamente lo que es su identidad, es Efraín. Y Judá, que conoció su identidad, sigue siendo Judá. Entonces están ahí unidos directamente. Es como un matrimonio. Un matrimonio tiene muchas cosas en común, pero mi esposa sigue siendo mi esposa, tiene algunas características que tienen que mantener y yo sigo siendo Jorge, algunas características. Queremos consultar las cosas que hacemos en unidad, es decir, hay cosas muy comunes, pero hay personalidades de cada quien. Ni mi esposa tiene que ser exactamente como yo soy, perdiendo su personalidad, porque eso no sería lo más correcto, ni yo tengo que perder mi personalidad para hacer exactamente lo que es mi esposa, sino y aún se mantiene la unidad. Cuando yo comparto con ella, cuando yo interpreto muchas cosas con ella, cuando yo le consulto a ella, pero en sí esa unidad que tiene el matrimonio es de una unidad de dos palos que también están lógicamente, digamos, tiene su independencia en ese sentido. Dalí tiene su personalidad, yo tengo mi personalidad, la esposa de ustedes tiene su personalidad, el esposo de ustedes tiene su personalidad. Y cuando dice la escritura, los dos serán una sola carne, está hablando de un concepto de interdependencia en el sentido, no que los dos tengan, uno tenga que perder la personalidad, sino que parecerse al otro. Yo espero que me esté explicando ahí. ¿Qué sucede en este proceso? Tristemente, y por eso tenemos que tener muy en cuenta esto, que Efraín no solamente trata de acercarse a la obediencia de la Torá, sino que Efraín trata de perder su propia identidad y parecerse a Judá, donde a Judá no le interesa parecerse a Efraín. Entonces, lo que nos debe unir a nosotros es la Torá, en las ordenanzas que el Señor estableció, pero se respeta cada uno en su tradición directamente ligado. Y las tradiciones de Judá se tienen que respetar, se tienen que valorar, pero no el Efraín tiene que trasladarse a esa tradición. Yo me traslado a la obediencia del Eterno. No sé si me estoy explicando, amado, en este momento. ¿Qué sucede en este proceso? Que con el afán de confundir el concepto de identidad, el Efraín que no está bien cimentado, termina yéndose a la identidad de Judá, no a la identidad de la escritura que el Señor quiere, porque el mismo Judá también tiene que regresar a la identidad de la escritura. Porque no quiere decir que todo lo que dice Judá es bueno, porque recuerden que nosotros tenemos algo que nos injerta y es Yeshua, que es Jesús, y Judá no lo tiene en ese momento. Entonces imagínense, a veces lo que está pasando es que el Efraín que está regresando se traslada al otro extremo y termina pareciéndose a Judá y no pareciéndose a lo que dice la escritura. Yo espero que yo aquí me esté explicando. Y ahí viene el error. Y ahí viene la circunstancia. Y ahí viene, lógicamente, el argumento de otras personas con justa razón. Pueden hablar de judaizante. ¿Por qué? Porque se han trasladado. Primero se han trasladado ¿a qué?
a parecerse nítidamente a Judá. Y eso no es lo que dice la escritura. Se unen dos palos de Had que siguen siendo unidad y se unen. Y en el establecimiento de Yeshua directamente él va a restaurar todo. Le va a terminar de quitar a Efraín lo que tiene que quitarle, le termina de quitar a Judá lo que tiene que quitarle, y ahí serán una sola nación. Pero lo triste y lo que pasa, por la falta de lectura, por la falta del análisis, por escuchar muchas cosas, resulta que el Efraín se está yendo al otro extremo. Entonces comienza a hacer prácticas que no son ordenadas por el Eterno y comienza lógicamente a tener algún tipo de vestimenta que no es para el Efraín, pero que sí son respetables, que sí yo debo respetarla, que no debo utilizarla con irrespeto en esas cosas, sino que debo respetar porque representa algo valioso para Judá en ese sentido. Pero el Señor no me está demandando a mí que tenga que hacer ese traslado completamente, sino que regrese a la Torá, a la obediencia a la Torá. No sé si cuánto dicen amén en ese momento de poder aclarar todo este aspecto que es muy importante que podamos nosotros escucharlo, ¿no? Bueno, seguimos aquí. Efesios 2 del 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. ¿Ok? Ese uno es importante porque ese uno es con base a lo que el Señor va a restaurar. Y usted se da cuenta que ahí, lastimosamente, tanto en la línea mesiánica como en raíces hebreas, piensan que ese uno es volverse esa Judá. Yo me vuelvo esa Mashiach. Yo me vuelvo esa Mashiach. Entonces, tiene el afán, si la persona es de Judá y conoce de Yeshua, él lógicamente obedece a Yeshua, pero también debe mantener sus tradiciones porque es de Judá. Pero si yo soy del Efraín, ojo, y regreso a Yeshua en la emuná verdadera, yo practico lo que el Señor estableció, no la tradición de Judá. Eso es muy importante aclararlo, porque cuántas personas que comenzaron de pronto en el cristianismo, después en el mesianismo, después en raíces hebreas, hoy en día están en el judaísmo. Y hay otros que están dentro de la raíz hebrea con una mezcla mucho más de costumbres ligadas en el Talmud, de costumbres rabínicas. Y eso es lo que tenemos que cuidarnos, caminar con cuidado y que exista precisamente la unidad. Por eso es muy importante que todos podamos escuchar esta enseñanza para que sepamos la perspectiva de la quejilá en ese sentido. Entonces ahí es donde tenemos que identificarnos en todo lo que nosotros enseñamos, lógicamente siempre teniendo nuestro margen de error. Y derribó, dice la escritura, la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados el reglamento para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre. ¿Ok? O sea, aboliendo lógicamente lo que había establecido. Más, Judá se dedicó a crear nuevos mandamientos, a establecer nuevas tradiciones. Ahí donde nosotros no podemos entrar, haciendo la paz y reconciliar. Es decir, este uno es que él va a quitar tanto cosas de Efraín como cosas de Judá para poder que esté en una unidad y sea una sola nación nuevamente. Oye, de esto, Judá, esto no va, esto no va, esto no va, esto no va. Esto fueron mandamientos de hombre, tradiciones humanas. Efraín, de esto, te faltó esto. Entonces ya comienza el Señor a restaurar todo y será una sola. Y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Gálatas 3, 27 al 29 dice, porque todo lo que fuiste bautizado en el Mesías, del Mesías estáis revestido. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Jesús el Mesías. Y si vosotros sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Entonces no podemos negar nada de esto. Juan 14, el 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, cree en Elohim, cree en Dios, cree también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya os prepararé lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermosos textos estos. Realmente hermosísimos esos textos.
Entonces ahí nos está enmarcando claramente el Señor con todo esto que el apóstol Pablo también está rápido hablando. Ya al final, Ezequiel 37, 23, 28 dice, ni se contaminará más a sí mismo con sus ídolos. Aquí la palabra abarca ídolos, no es propiamente la imagen física, sino inclusive las costumbres paganas, mandamientos de hombres, dice, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo ellos por Dios. O sea, ahí es donde entra la limpieza. O sea, Efraín es Efraín y Judá sigue siendo Judá. Y coincidimos en muchos aspectos de la misma Torá. Pero no podemos mezclar que Efraín se vaya a practicar cosas de Judá, ni tampoco le estamos diciendo que Judá vaya a practicar, porque al final cuando venga Yeshua, él va a quitar todo y va a restaurar todo para que verdaderamente existan sus lugares. Hasta ahora hay una ejad en Efraín, hay una ejad en Judá y tenemos coincidencia. Y sobre todo ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde habitarán vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré un pacto de paz con ellos. Será un pacto perpetuo con ellos. Y lo estableceré y lo multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi tabernáculo estará en medio de ellos. Y seré a ellos por Dios, por Elohim. Y ellos me serán por pueblo. Y las naciones sabrán que yo, Adonai, soy el que santifico a Israel. Lo aparto, lo purifico. Dice, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Aleluya. Nuestra conclusión. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria. Gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Según de los Corintios 6:16, o que acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos, porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Apocalipsis 7:15 dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos y el mismo Elohim estará entre ellos. Alabado sea el nombre del Eterno. Bendito sea el Señor, amados. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor, que penetra hasta separar el alma del espíritu. Llega hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Ayúdanos a seguir avanzando de acuerdo a tu voluntad, Señor, de acuerdo a lo que tú has establecido en tus instrucciones santas. Perdona, Señor, nuestras transgresiones. Ayúdanos cada día, Señor. Oramos por cada persona, Padre amado, que esté de pronto enferma, Señor, que tu mano de sanidad esté sobre sus vidas. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén.